Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad 3. Estaremos hablando de las fuentes del derecho internacional público. El concepto, la expresión fuente del derecho internacional debe entenderse como la manifestación externa, la contestación del derecho internacional y no su fundamento o las causas materiales que han originado tal disciplina. Esto considerando su acepción formal, es decir, serían los modos de verificación del derecho internacional o lo que puede ser invocado como derecho aplicable en una relación o situación jurídica. A diferencia de los órganos, a diferencia de los órdenes jurídicos en que la fuente principal del derecho es la ley, que crea normas de conducta en el ámbito internacional, como ya se ha mencionado, se carece de un poder legislativo que dicte normas obligatorias para todos los estados. Estas son creadas por los propios estados mediante los tratados y las costumbres. A través de los tratados o convenciones internacionales van creándose las normas convencionales y las prácticas aceptadas por los estados constituyen las constitucionales. Muy bien, entonces, ¿qué son las fuentes del derecho internacional, verdad? Son, eh, son lo que se crean por medio de los tratados y las costumbres, o sea que ellos, no hay un poder legislativo en donde se crean leyes, sino que ellos se sientan y hablan, dialogan, ¿verdad? Y hablan sobre leyes que puedan regir a todos los estados en el mismo carácter, vamos a decirlo así, ¿verdad? En donde todos tienen que cumplir, ¿verdad? Por eso hay los tratados, acuerdos, convenciones internacionales en donde cada país se ratifican los acuerdos llegados entre los estados. Clasificación y jerarquías de las fuentes. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Las fuentes del derecho internacional están indicadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, reconocidas por el Paraguay por la Ley 913 del año 1996. Dicho artículo expresa la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberán aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. Las costumbres internacionales como prueba de una práctica general aceptada como derecho. C. Los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Las fuentes autónomas realmente serían la costumbre y los tratados, según Remiro Brontons, porque los principios generales del derecho constituyen una normativa común a los derechos internos y el derecho internacional. Las decisiones judiciales tendrán un valor de costumbre judicial. La doctrina tenía menor valor en la actualidad. Otros autores sostienen que podrían aparecer normas internacionales creadas por otros modos de producción si así se deriva de la práctica, ya que por ello no habría por qué atenerse exclusivamente al señalado artículo 38 para establecer los modos oficiales o tradicionales de producción normativa. El comentado artículo 38 establece un orden jerárquico de las fuentes del derecho internacional, poniendo en el primer lugar las convenciones generales o particulares de las partes litigantes. En segundo lugar, las costumbres internacionales. Y de no existir una norma constitucional, se podría recurrir a los principios generales del derecho reconocido por las naciones. Los demás fuentes, las decisiones judiciales y la doctrina indicada en el artículo 38 son consideradas medios auxiliares para la determinación de reglas del derecho y no tienen un valor propio por sí solas. Las normas imperativas y las normas dispositivas. En el derecho internacional, las normas imperativas y dispositivas son obligatorias, pero las dispositivas pueden ser modificadas por la voluntad del Estado. Sin embargo, las normas imperativas no pueden ser objeto de modificación salvo por otras de su mismo rango. Estas normas poseen el carácter de ius cogens, ley que compete, que obliga. Son normas del derecho internacional general de condiciones especiales.
Las normas constitucionales o principios generales de carácter superior y en atención a su contenido, se considera que este es esencial para la comunidad internacional en su conjunto. La Convención de Viena del Derecho de los Tratados en el artículo 53 es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa del derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida. Internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional del Estado en su conjunto, por la comunidad como norma que no admite acuerdo, en contrario, y que solo puede ser modificada por una norma ulterior del derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En el artículo 64 expresa, si surge una nueva norma imperativa del derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. De ambos artículos se infiere que tiene como características, además de ser imperativas y reconocidas por la comunidad internacional, que pueden tratarse de normas escritas o no escritas y que son de efecto erga omnes, es decir, obligatorias para toda la comunidad internacional dependiente de la disposición de cada Estado ante la norma ius cogens. Constituyen de ius cogens las normas relativas al derecho internacional humanitario, como el tratamiento humanitario a heridos, enfermos o prisioneros, la del derecho de mar sobre el tránsito de libre e irrestricto para los países sin litoral, normas de derechos humanos a partir de la Declaración Universal y de los pactos del derecho económico y social y culturales y de los derechos civiles y políticos, la prohibición del uso de la fuerza, del genocidio, la tortura, entre otros. La Comisión del Derecho Internacional de la ONU expresa sobre la naturaleza de las normas y congens que, evidentemente, esas normas son tan esenciales para la vida de la comunidad internacional que es todavía más inconcebible admitir que un Estado puede eludir unilateralmente la observancia de las obligaciones que les incumben, por extremo que sea el estado de necesidad que se encuentre. Las convenciones internacionales, interacciones entre los tratados y las costumbres. Como se ha indicado, los tratados tienen prevalencia sobre una fuente como regla del derecho internacional. Y el proceso de codificación ha avanzado en diferentes grandes áreas como el derecho del mar, la sucesión de los estados, los derechos humanos, entre otras. Su codificación como derecho de los tratados es una de las ramas más esenciales del derecho internacional y será analizado en capítulos posteriores. La interacción entre el derecho internacional constitucionario y el derecho convencional se evidencia en el proceso de codificación. La relación entre la costumbre y las convenciones produce distintos efectos. Efecto declarativo, cuando un tratado enuncia una costumbre preexistente. Efecto cristalizador, cuando consolida una norma constitucionaria emergente en formación. Efecto constitutivo o generador, cuando la convención sirve como punto de partida que se irá de las prácticas de los estados, conduce a la formación de una costumbre. Puede mencionarse como, por ejemplo, esos efectos de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. Otro ejemplo de la interacción también se da con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque cuando las mismas no constituyen normas jurídicas obligatorias para el Estado miembro, pueden encontrarse los efectos antes mencionados en alguna de estas resoluciones que anuncian principios jurídicos que de alcance general, es decir, aún careciendo de obligatoriedad, pueden constituirse en instrumentos para la creación de las normas del derecho internacional. Muy bien, entonces las convenciones internacionales, entre que indica acerca de los tratados, las convenciones, ¿verdad? Que pueden ser de manera, o sea, que pueden tener diferentes efectos, pueden tener efecto declarativo, efecto constitutivo o generador, efecto cristalizador. La costumbre, elemento constitutivo, su importancia en el derecho internacional público, esto es muy importante. La costumbre internacional constituye la segunda fuente reconocida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia. Ella es definida como el hábito adquirido para la recepción de actos de una misma especie, conjunto de cualidades o inclinaciones, usos que forman el carácter distintivo de una nación o una persona. Ese es la costumbre.
Para el derecho internacional público, la terminología proviene del latín consuetudo, costumbre, suceder, acostumbrar, y Emer de Batel la define como un conjunto de máximas y prácticas consagradas por largo uso y que las naciones observan entre sí como una especie de derecho. A su vez, Antonio Tuyo lo define la costumbre con los siguientes términos. La costumbre es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una comunidad. Se presenta como un conjunto de reglas observadas de hecho. Dichas reglas se revelan por la repetición de ciertos actos, acompañados del sentimiento de su obligatoriedad. La repetición constante, el uso, es el elemento material y externo de la costumbre jurídica, pero no basta por sí solo para constituirla. Para que la costumbre jurídica surja, es preciso que a la repetición se añada la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio y que por consiguiente no depende del árbitro de cada miembro en particular. Es importante notar que la costumbre en el derecho internacional no se constituye precisamente derecho no escrito, ya que una costumbre también puede constar en alguna convención que no haya entrado en vigencia o una resolución de la Asamblea General de la ONU, a ser indicada por un Estado, no parte de un tratado. La costumbre implica dos elementos: una práctica constante y uniforme por parte de los Estados, y dos, el convencimiento de los Estados de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria, lo que se denomina opinion iuris. El opinion iuris diferente a la costumbre de los usos o prácticas, por ejemplo, el saludo a los buques de guerra, que son respetados por los estados para considerar una práctica de cortesía o tradición. Práctica que sirve de base a una regla constitucional universal debe ser generalmente aceptada como derecho, lo que significa que es suficiente para que cuenten con una aceptación general, particularmente por parte del Estado, que tienen interés en la materia de la práctica en cuestión. Por otra parte, no puede recurrirse a una regla constitucional en contra de un Estado que de forma clara y constante se opuso a la regla durante el tiempo de la formación. La Corte de la Haya, una conocida sentencia en la que reconoce el valor de la costumbre en cuanto al elemento espiritual u opinión iuris expresa. Los actos considerados no solo deben representar una práctica constante, sino que además deben atestiguar por su naturaleza o la manera como se realiza la convicción de que esta práctica se ha convertido en la obligatoriedad de la existencia de una regla de derecho. La necesidad de semejante convicción, es decir, la existencia de un elemento subjetivo, esto implica que la noción misma de opinión iuris sirve necesaria. Los estados interesados deben, pues, tener el sentimiento de que se confirma de acuerdo a lo que vale a una obligación jurídica. Bueno, en esta parte explica súper bien lo que significa la costumbre jurídica, ¿verdad? En donde sí o sí tiene que haber dos elementos necesarios para que realmente sea una costumbre, una práctica constante y uniforme por parte de los estados y el convencimiento del estado de dicha práctica, ¿verdad? Que es jurídicamente obligatoria. O sea que cuando uno está convencido de que esta práctica es obligatoria en la comunidad o en el estado, ¿verdad? ¿Qué son los actos de los organismos internacionales? Uno de los rangos más característicos de la sociedad internacional contemporánea es la proliferación de las organizaciones internacionales en sus diferentes clasificaciones. Los órganos internacionales son entes autónomos, distintos de sus miembros, que expresan su voluntad mediante actos que reciben diversas denominaciones como resoluciones, recomendaciones, declaraciones, decisiones y reglamentos. Muy importante. Son entes autónomos las organizaciones internacionales, que forman parte también del derecho internacional público. Sin embargo, las organizaciones internacionales no constituyen entes soberanos porque no son estados, son organizaciones que se crean para poder, vamos a decir, ayudar a los estados para que se pueda establecer ese régimen de convivencia. Al ser creado, al ser creación de los propios estados que no cuentan con más competencias que las conferidas por sus miembros, en tal sentido es necesario acudir a su tratado constitutivo para saber qué competencias de carácter normativo ha sido atribuidas.
Puede también afirmar que la mayoría de las organizaciones internacionales tienen un poder autonormativo que permite que puedan adaptar actos jurídicos que garanticen su funcionamiento, como la aprobación del presupuesto, la creación de órganos subsidiarios, entre otros. Así vemos que las directivas del Mercosur o la directiva de decisión de la Unión Europea tienen valor obligatorio. Asimismo, existen organizaciones que emiten resoluciones que tienen valor recomendatorio, como la de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Estos todos son organizaciones internacionales, ¿verdad?, que forman parte del derecho internacional público, a tener muy en cuenta eso. Los actos unilaterales, o sea que llegando a una conclusión, ¿verdad?, de las organizaciones internacionales, la mayor parte de las resoluciones de los organismos internacionales no tienen fuerza obligatoria para los estados parte de los tratados que los constituyen y no constituyen fuentes independientes y autónomas del derecho internacional. Sin embargo, no por no ser obligatorias, como por ejemplo la indicada resolución de la Asamblea General de la ONU, que no son per se obligatorias para los estados miembros, no pueden negarse los efectos de la formación del derecho internacional. Los actos unilaterales de los estados. En el derecho internacional, como en otro orden jurídico, pueden distinguirse los actos realizados por un sujeto y aquellos realizados por dos o más. A los primeros se los denomina actos unilaterales, que son los que deben analizarse si son creadores de normas jurídicas internacionales, y aquellos actos bilaterales o multilaterales. El marco de los actos bilaterales o multilaterales es muy amplio, por lo que se ubican los tratados internacionales. Entre los actos unilaterales de los estados, que también tienen una gran variedad, puede mencionarse la renuncia, la protesta, la declaración de guerra, el lanzamiento de un nave espacial, la declaración de un diplomático extranjero como persona no grata o la denuncia de un tratado, entre otros. Julio Barberi afirma que existen normas internacionales creadas mediante actos jurídicos unilaterales y que son los actos unilaterales susceptibles de crear normas jurídicas. Son aquellos que se modifican, son aquellos que se manifiestan la voluntad de un o varios sujetos internacionales con capacidad suficiente, no vinculante con ningún acto convencional, tendiente a crear una regla de derecho en el orden jurídico internacional, regida por el derecho de gentes. Estos actos unilaterales deben ser caracterizados por tres elementos. El acto debe emanar de un solo sujeto de derecho, no puede depender en cuanto a su eficacia de otro acto jurídico y deben solo atribuir derechos a terceros, pero no obligaciones. Además, el acto unilateral no puede, obviamente, ser contrario a las normas del ius cogens, es decir, debe tener un objetivo lícito. En conclusión, los actos jurídicos unilaterales son considerados fuentes del derecho internacional. Edmundo Vargas Carreño considera que los principales actos jurídicos unilaterales constituyen el reconocimiento, la protesta, la modificación, la promesa y la renuncia. Muy importante, tema de examen. Define al reconocimiento como el acto mediante el cual un Estado constata y acepta como legítima la existencia de un hecho, una situación o una pretensión de relevancia internacional. Puede referirse a la existencia de hecho, como por ejemplo el nacimiento de un nuevo Estado o el cambio de un gobierno o la participación de un Estado en una organización internacional o derechos sobre un espacio geográfico. En cuanto a la protesta, es definida como el acto por el cual un Estado manifiesta su voluntad de no reconocer o admitir la legitimidad de un hecho, una situación o una pretensión, constituyendo la contrapartida del reconocimiento. La protesta son muchos casos. En muchos casos se considera necesaria a fin de que el silencio del Estado no pueda interpretarse como una aceptación o reconocimiento de una situación o hecho, por lo que es útil para salvaguardar los derechos de un Estado. Mediante la notificación, un Estado comunica oficialmente a otro una situación, un hecho, una pretensión de la que puede derivarse efectos jurídicos. En algunos casos, su carácter es obligatorio, pudiendo establecer ello en un tratado, pero en principio es facultativo de los Estados. A su vez, la promesa es el acto para que el Estado se obliga con respecto a hacer una determinación, un determinado comportamiento, sin que ello se subordine a una contraprestación para el beneficio del ofrecimiento o promesa. Por medio de la renuncia, un Estado hace saber que no ejerce un derecho o una expectativa de derecho que le corresponde. Entre los actos que crean obligaciones particulares para los Estados se pronuncian
Para que se pronuncie se encuentra el caso de la declaración del presidente de Francia en julio de 1974 sobre la compañía de experimentos nucleares en la atmósfera de su país cumple en el Océano Pacífico de que sería la última prueba de su naturaleza. Al respecto, la Corte de la Haya, en diciembre de ese mismo año, declaró que en virtud de la manifestación del jefe del Estado, Francia había asumido una obligación de comportamiento con efectos jurídicos frente a la comunidad internacional. Muy bien. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero que le haya servido. Ahí está el material. Pueden releer otra vez para poder realizar la tarea que les voy a estar dejando en la plataforma. Muchísimas gracias.